Nosotros ya tenemos la visita y la compañía de que nosotros ya anticipamos. Sí. Historiador de aquí en nuestra ciudad de Plotier, uno de los que me atrevo a decir más info tiene de cuestiones cartográficas en la provincia del Neuquén. Estamos hablando de Rodrigo Tarruela, está aquí en los estudios de Rayo Media y le damos la bienvenida. Rodri, ¿cómo andás? Bienvenido. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por la bienvenida. Un placer estar en este espacio. Y bueno, esperando un poco ansioso, volviendo un poco al ruedo, porque hace casi un año y medio que no hago radio. Claro. Y este es la primera vez, o sea que estoy nervioso. No, por favor. Nosotros felices, re contentos de tenerte acá. Agradecerte el tiempo. Nosotros, cuando nos cruzamos en la feria, la verdad que yo iba con la idea de registrar un poco lo que estaba sucediendo en la Feria del Libro, pero cuando te crucé dije... Nuevamente dije, acá. Acá está, dije. Lo tengo que convencer. Ya hace mucho tiempo ya te tenía en mente, tenía en cabeza poder hacer algo justamente que yo me acuerdo del laburo que hacías en radio pública de aquí de Plotier. Ahí lo conocí a Rodri haciendo Esa es otra historia y la verdad que me parecía fantástico el laburo ese. Y después obviamente empecé a descubrir más Neuquén, empecé a descubrir todo el laburo que venías haciendo y dije, es genial. Y aparte el concepto que vos utilizás de la historia es esto, che, es abierto a todo el público, esto no me guardo información, esto mientras más se difunda, mientras más acceso gratuito a esa data exista, mucho mejor. Así que la verdad que para nosotros es una gran alegría. Bienvenido a No la Ve. Para aquel que no conoce, ¿no? Que no te conoce, quien llega por primera vez a la provincia de Neuquén, viene por primera vez a la ciudad de Plotier, y le tenemos que contar quién es Rodrigo Tarruela. ¿Quién es Rodrigo Tarruela? Bueno, seguramente no vas a ver porque yo generalmente me escudé siempre detrás de las marcas Claro. que utilizo, más Neuquén, Esa es otra historia. Siempre fui con un perfil un poquito más bajo, con un motivo, por supuesto. O sea, no vengo precisamente del palo de la historia, entonces hay mucho prejuicio. Entonces yo primero dejé que mi trabajo hablara por mí, estuve muchos años haciendo el trabajo y después cuando la gente empezó a reconocerlo y a preguntar, che, ¿quién lo hace? Ahí empezaba como tímidamente a aparecer un poco mi nombre y bueno, ya a esta altura ya no me escondo ni nada. Pero, Claro. No te cuestionan tampoco. Claro, no, exactamente. Claro. Que sepan quién está detrás de cada publicación, de Sí. cada mapa, que por ahí seguramente más de uno lo ha visto. Bueno, ahí está la dirección, ahí en el Zócalo. Más Neuquén es justamente la cuenta, pero hace un tiempo yo la conocí a la revista. Veo que trajiste la revista por ahí. Una revista, no sé si la han tenido la posibilidad de verla, chusmearla en obsequio algún para momento. la gente de Rayo Media. Sí, señor. Qué lindo que se ve este Instagram. Mire, Más Neuquén. obsequio, que nos entrega. Miren lo que es esto. Miren primero la calidad, ¿no? De lo que es Sí. esta revista. ¡Ey! Papel tremendo, papel No. fotográfico, brillante aparte- adentro, hermoso. Es una hermosura. Miren, por ejemplo, este número, el número Las 16, fotografías. lo que se encuentran acá. Un mapa, hermoso mapa. En este Ay, caso, sí, me encantan. Acá explícame, tengo otro. este mapa qué es, qué es lo que nos muestra. Ese es un mapa económico de la década del 1920, con los principales datos estadísticos económicos de cada provincia o territorio nacional. Mirá, Y acá tenés a Neuquén, mira. Es en Neuquén, ese salió en la guía Peuser del año 1940. qué lindo. Hermoso. Vos sabés que le decía a Nati, me pasaba que cuando era chico, a mi viejo le regalaban almanaques de distintas, eran proveedores, y me acuerdo que había uno específicamente que era todo el mapa de la Argentina, y una fascinación que tenía con ver el mapa de la Argentina y revisar nombres y buscar lugares y ver las rutas, cómo se conectaban. ¿A vos cómo te llegó esa pasión por la cartografía y por los mapas? Mirá, eso de chico, no podría precisar exactamente una fecha, pero sí una fascinación por los mapas, por los globos terráqueos, por La todo. geografía, digamos. Globos terráqueos. Exactamente, la Me pasaba, geografía. no sé si Era de esos que, por ejemplo, se sabían las capitales de todos los países. Viste, que decían la capital. Sí. Bueno, ahora no lo puedo hacer, pero me decían la capital de Mozambique y yo les decía. ¿Y la tenías? Sí, exacto. Mirá. Me gustó siempre. Y después con la cartografía, más el gusto por la historia, que ese también me llegó a través, no de la historia en sí, sino tal vez a través de la literatura. Entonces ahí empecé a juntar todo, ¿no? La cartografía muestra, cuenta historias, y entonces empecé a juntar y ya, digamos, de grande empecé a
a divulgar de a poco lo que iba teniendo. Como yo tenía una colección grande de mapas y seguí juntando mapas, en un momento digo, bueno, los voy a empezar a publicar, pero los digitalizaba en tamaño grande para que la gente los pudiera descargar. Tenía una página web que la sigo teniendo, que se llama viejosmapas.com. Y después empezó mucha gente a enviarme sus mapas. Ah, mirá. Y bueno, se empezó a armar toda una cadena de gente que decía, yo tengo uno de San Juan del año 1920, yo tengo uno en mi casa del siglo XIX. Bueno, Ay, qué hermoso todo eso. buscaba la manera de digitalizarlo. La mayoría de las veces lo costeaba yo, pero la condición era de que se pudiera publicar y que cualquiera se lo pudiera descargar. Claro. Porque me he encontrado con colecciones privadas donde hay gente que no te deja tocar, no ver, o sea, ni tocar, nada. Claro. Entonces, dije, no, bueno, esto hay que esperar a que esta persona fallezca para que los hijos que no comprendan el valor de lo que tiene esto lo donen, tal vez. Claro, o lo presten simplemente o lo para presten. poder justamente digitalizarlo, ¿no? También en las instituciones públicas son muy celosos. Sí. El Instituto, perdón, el Instituto Geográfico Nacional, Sí, que se supone que es una institución pública, totalmente. guarda toda la información, no la muestra, y si la muestra acotada, sesgada. ¿Y tiene un porqué eso? ¿Por qué se guardan tanta información? ¿Por qué no quieren compartir toda esa información de lo de los mapas? Puedo hacer apreciaciones personales, ¿no? Sí, No sí, puedo hacer una regla Claro, generalizada. universal. Claro. pero en general. hay muchos que se prestigian por las colecciones que tienen, entonces yo podría decir, bueno, tema de prestigio podría ser una opción. Otros porque se creen dueños, propietarios Claro. de esa información, entonces eligen. Yo he ido al Congreso de la Nación a pedir un mapa antiguo, muy antiguo, y me dicen, mira, ese mapa que vos estás pidiendo no lo pide nadie desde 1992. Mira, el último registro de 1992. Cuando ven que yo lo pido, empiezan a cuchichear entre ellos, ¿no? Empieza todo. Sí. Te das cuenta. Mirá, no te lo podemos dar porque si querés te lo podemos mostrar. Entonces, bueno, muéstrenmelo, ¿no? Claro. Entonces ya era una molestia, tuve que subir ahí al tercer piso en la sección del Senado. Lo desplegaron, un mapa muy grande de territorios nacionales de acá de la Patagonia. Sí. Y nada, lo podía ver. Obviamente, me decían, no le podés sacar foto porque El flash arruina. Ok, Sí. listo. Lo saco sin flash, ¿no? Total, yo después Sí, Lo obvio. mejorás. lo Sí. No, pero solamente una sección no. Entonces digo, bueno, ¿cuál es? O sea, nadie puede investigar, nadie puede hacer nada. Claro. Entonces yo digo, cada mapa que cae en mi poder, digo que cae, que o sea, Sí, por algún motivo me llega, Sí. yo lo voy a hacer que todo el mundo Compartir. compartir con todos. Que eso es lo bueno, los que puedan ingresar a la página de Más Neuquén, tienen la posibilidad, hay una sección de mapas donde vas encontrando mucha información. A mí me entretenía siempre poder revisar todo lo que iban generando cada uno de estos mapas o cómo se iban generando. Hay una cuestión justamente de cierto rechazo al historiador, porque yo creo que te lo dije cuando charlamos, el historiador roza un poquito con el periodismo de investigación, ¿no? Sí. Que el que busca, pregunta, es el que incomoda, está ahí Y como... para mí es totalmente necesario. O sea, Totalmente, no queda si otra. vos Es querés averiguar. investigación pura. Totalmente. Es un poco como, es una mosca, digamos, para muchos el historiador, porque es Claro. molesto en preguntar, en averiguar, en recabar datos, en sacar fotos, etcétera, etcétera. Puede ser que para algún grupo de gente sí lo sea, pero yo creo que en general no. No. Porque lo que sí hay mucho prejuicio, es lo que yo tal Sí. vez dije al principio. ¿Por qué? ¿Prejuicio en qué sentido? ¿Por qué? Porque se parte tal vez de la premisa de que un historiador es solamente un licenciado en historia o un profesor en historia. Sí. Acá tenemos una pequeña salvedad. Nosotros estamos, todo el tiempo estamos con historia, estamos todo el tiempo contando historias, todos tienen historia, estamos en contacto todo el tiempo con historia. Entonces, en sí, cada persona podría ser un historiador, ¿no? Aunque sea de su propia biografía, al menos, de ahí para arriba. Tal vez con otras ramas de las ciencias sociales o de otras ciencias no se puede hacer lo mismo, porque a lo mejor dos personas no pueden ponerse a hablar de temas, no sé, que hacen a la construcción del universo, de leyes de física, de química, porque no tienen los conocimientos.
Pero hay gente que con un pequeño o sesgado conocimiento de algún tema histórico puede tranquilamente opinar de historia porque estamos hechos de historia. Entonces, hay un cierto prejuicio en algunos casos. Yo he sentido el rigor de eso, pero, digamos, no, en este momento no le doy importancia, pero sí sé que existe. Sí, sí. Y con respecto al periodismo, el periodista tal vez es el mejor historiador en cuanto a divulgación, más que nada por el lenguaje que utiliza. Si vos mirás los textos que producen los historiadores académicos, llenos de tecnicismos, llenos de términos propios de las ciencias sociales, y lees lo mismo, pero de un periodista, vas a notar que vas a comprender. Es más ameno, capaz, la forma, ¿no? Claro, es como la crónica, digamos, te permite tener justamente como un cuento, ¿no? A veces, muchas veces como que lo pueden como interpretar a lo que va sucediendo. Mientras vamos viendo algunas de las imágenes que justamente nos regala cada uno de estos portales que tiene Rodrigo, en este caso Más Neuquén, yo supongo, imagino que te deben haber convocado muchas veces para cada uno de los actos y cuestiones que se van realizando en la provincia. Entiendo que tenés mucho archivo, mucho material. ¿Ha pasado en este revisionismo histórico que la Patagonia también te haya hecho sentir el rigor justamente de ese revisionismo histórico? Hay muchas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, no sé, doy un caso, Roca. Sí. ¿No? Roca, una figura que sabemos que ha sido relevante para la Patagonia, ¿no? En todo lo que ha tenido que ver con la campaña del desierto, etcétera, etcétera. Pero tenemos siempre como la historia tiene dos campanas, ¿no? Siempre dicen que la historia la escribe el vencedor. ¿Te ha pasado que ese revisionismo histórico acá en la Patagonia te han hecho sentir el rigor de, che, te has equivocado o deberías contar la otra parte? ¿Eso te ha sucedido también? Sucede mucho en redes sociales. Mirá. Es natural, y especialmente cuando se tocan algunos temas delicados como ese, como el poblamiento luego de la campaña del desierto, cuando se tocan temas políticos también, cuando se tocan temas relacionados con la última dictadura, con el peronismo, con la caída del peronismo, la revolución libertadora, son temas que generan polémica. Yo siempre digo en el análisis, y casi que lo repito como una frase, como un dogma, ¿no? En el análisis de los hechos del pasado hay distintos puntos de vista. Nosotros siempre damos el nuestro. Digo, nosotros en el programa de radio decíamos, nosotros damos el nuestro. Sí. No quiere decir que sea estrictamente así. Correcto. ¿No? Pero nosotros creemos que es así. Y bueno, es así como la gente te debería manejarse y ser más respetuosa. Hay veces que se hace callar a alguien porque no me gusta lo que dice, no piensa como yo. He estado, digamos, si bien tengo un punto de vista y en el programa que durante 7 años hicimos, esa es otra historia, lo hemos manifestado expresamente cuál era nuestra posición en temas relacionados con la campaña del desierto, incluso más. Es uno de los temas que más hemos tocado, con distintas situaciones, desde antes de la campaña y después. Pero siempre dejamos en claro nuestra posición en lo que decimos, pero no damos un debate cerrado. Claro. Esto no es cerrado. Así que en redes sociales se da mucho esa crítica, ¿no? Sobre todo lo esa que crítica, pasa, y agresiva a veces, ¿eh? Claro, Sí. violenta. Es que incluso hablando de temas de actualidad, siempre hay miradas distintas y eso va a pasar con los hechos históricos igual. Mira, estoy viendo, ¿eso es la ciudad fantasma en Taquimilán o no? Sí, esa es la ciudad fantasma, como le llamás vos. No les gusta a ellos, a la gente de Taquimilán, no les gusta que diga fantasma. Tenés razón, a ellos les gusta la ciudad encantada. Encantada, ahí está, no me ¿Cómo salía. me cuentan? Porque no tengo idea de qué. Ahí está, ahí qué Rodri es. te va a ¿qué es? explicar. Al pie del cerro Naunauco hay momentos en que aparece eso que se está viendo ahí. Sí, es raro cómo se ve, ¿no? Pareciera como que es un pueblito, Sí. pero bueno, es un efecto óptico, digamos. A ver, no tengo la precisión de por qué Física, sucede, Científica, claro. científica. pero puedo decir lo que observo. Se ve como un pueblo. Un pueblo, casas bajas, Sí. parecería como hasta antiguo, Sí. ¿no? Y que de golpe se difuma de vuelta y se ve otra vez la base del cerro.
Es impresionante. Yo tuve la posibilidad de verlo. Claro, Es qué casi raro. como en el atardecer, ¿no? Cuando se está poniendo el sol, hay un determinado momento en que, bueno, es esto, es como un efecto entre la sombra. Qué raro Pero también lo eso. explicaban los pobladores, que esto está bueno que lo hayas remarcado, que es cierto, es la ciudad encantada. Sí. Pero hay como condiciones atmosféricas que también se tienen que dar. Es como que tiene que haber una cierta temperatura, un cierto clima No es que específico. todos los días pasa eso. Exactamente. Pero posta que si te parás y lo ves es como muy flashero porque hasta podés como a lo lejos, ¿no? Esto es a lo Sí, lejos. sí, se ve. Se puede identificar, es como que si tuviesen techitos, puertitas, Recién había una imagen que se ven ventanas. claras como las ventanitas. Exacto. Sí, es cierto. Es muy loco, pero es cierto, apenas Ahí. o el sol se termina de esconder y desaparece y después terminás viendo el cerro, digamos, Mirá como vos. es. Sí, es una cosa muy linda. Creo que la legislatura lo ha nombrado como de interés cultural, ¿no? Sí, claro, obviamente detrás de todo esto siempre hay otro interés que es el interés turístico. Totalmente, sí. Hay gente que ha estado semanas tratando de ver el fenómeno y no lo, No lo he visto, sí. claro, no lo ha logrado. Hay gente que tuvo suerte y lo vio. No tiene un momento exacto Ujú. de que va a ocurrir, o sea, bueno, tiene, como algunos dicen, no, ocurre cuando hay tal temperatura, Claro, o claro. cuando en tal momento del sol. No, Claro. no tiene un momento exacto. Pero bueno, Claro, yo ese día que lo vi, era una puesta de sol, nos había explicado un poco uno de los habitantes de ahí de Taquimilán, y nos había explicado esto como, bueno, dependiendo también a veces, por ejemplo, es más difícil verlo en invierno, nos Claro, decía. debe tener que ver con el calor. Claro, hay ¿Viste como que son como las ondas del calor que se ven cuando Sí, sí. se levantan del asfalto. Hay ciertas cosas. Bueno, ¿cuántas de estas historias tiene nuestra provincia, no? Pero me quiero meter un poquito más acá en la República de Plotier, porque... La República de Plotier. Sí, tiene todo obviamente, una historia, ¿no? La ciudad de Plotier, con la llegada del doctor Plotier. Pero previo a eso también, ¿no? Hay como hay un montón de historias que van en torno a Plotier. ¿Con el paso del tiempo seguís descubriendo nuevas historias de Plotier o pensás que ya está, como entre comillas, agotado toda la investigación de Plotier? no está agotado para nada porque esto es un rompecabezas del cual tenemos solo algunas pequeñas piezas. Esto todo el tiempo. Y aparte tengamos en cuenta una cosa, cada persona es una historia en sí. Entonces, ¿qué es la historia? ¿Solamente la historia del poder, la historia del gobernante, la historia del consejo deliberante? ¿O es la historia de cada poblador, de cada persona? Entonces, podríamos decir que si es la historia de cada poblador, cada persona, lo que se denomina historia social, es infinita. O sea, casi tanto como cada persona que vive en Plotier. Incluso más, como vos, como yo, que hemos llegado de otras provincias, Claro. ¿no? Y que además traemos un bagaje de vivencias Sí, de otros correcto. lados y que las estamos incorporando Totalmente. también ¿De acá. dónde sos, Rodri? Yo nací en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿En qué parte? En la ciudad, en la ciudad. ¿Ciudad de Buenos Aires? Sí, sí. Podemos decir que sos bien porteño, entonces. Sí, no sé si es bueno o malo. Yo a veces trataba de ocultarlo Pero soy porque de- había gente Claro. que me miraba con... Pero tengo casi más años de neuquino que de... Claro, es que yo Claro. la mayoría de los que voy conociendo que viven acá ya tienen muchos años, entonces decir, bueno, son más de Neuquino que, Soy más neuquino que de otra otro cosa. lado. ¿Hace cuántos años estás viviendo en Y yo Neuquén? llegué en el 2000. Claro. Y aparte, entre eso y el contenido histórico que tiene, o sea, decir, che, no hay forma de discutirle, digamos, Claro. tiene mucho conocimiento de Neuquén. Me pasó eso. Viniendo de afuera, dije, che, tengo que conocer dónde estoy. Claro. No puedo estar habitando un territorio del cual no conozco. Sí, bueno, es que eso me pasó a mí viniendo de otro lugar. Claro. Pero me entretuve con muchas historias de Plotier, y en un punto dije, che, da hasta para una serie todo lo que ha pasado en Plotier con tantos casos. ¿Hay algún caso en particular de todas las historias que hay en Plotier? No sé, a mí la que más me ha quedado Que es te la fuga. resulte muy llamativa, digamos. Claro, la fuga de los presos, el asesinato del hermano del doctor Plotier. Digo, bueno, tantas cosas que han pasado. ¿Hay alguna historia que digas, che, esta es la que más me gusta? Me gustaría que en algún momento la ficción la pueda como Claro. traer e interpretarlo. Hoy justamente que hablamos el Día del Actor y de la Actriz. Claro, una obra de teatro, ponele. Claro. ¿Hay alguna de las historias, de las tantas historias que hay en Plotier, que sea la que más te ha llamado la atención? Mirá, yo sigo también la serie de Instagram de Reel que hace Diego Suárez, ¿no? Sí, genial, fantástico. En realidad, él abarca muchísimo más lo que es Plotier que lo que hago yo. Sí. Sí. No es que yo no conozca, tengo muchas menos que él de Plotier, ¿no? Claro. A lo mejor yo Abarca más la provincia. exactamente, la provincia y la Patagonia.
Pero sí, sí, por ejemplo, hace unos años, mirando unos libros en la escuela 60, mi esposa trabajaba ahí en ese momento, estaba en la biblioteca, y un día la fui a buscar, y como llegué antes, me quedé ahí en la biblioteca mirando, y encontré un libro de recibos, donde tenían recibos de sueldo de la escuela. Y entonces empecé a mirar los recibos de sueldo Muy de la- historiador. ¿Ves de esas la de- cosas que son de historiador? Sí, de la Sí, sí, década sí. del 50, y había una cosa que me llamaba la atención, ¿no? En todos los recibos de sueldo, en la escuela 60, figuraba, seguramente es en todas las escuelas de Neuquén, Sí. figuraba un ítem especial, así como ahora puede decir jubilación. Refrigerio. Sí, Claro. sí, sí. Decía Fundación Eva Perón. Se le hacía un descuento a cada Docente. docente, a cada empleado público, Sí, en sí, sí. realidad, sobre que iba A parar a la fundación. a la Fundación Eva Perón. ¿Te recordás cuánto era el porcentaje, más o menos? No, era un porcentaje de 2-3%. Claro. No era muy grande. Claro, mira, con eso financiaban a la fundación. Exactamente, exactamente. Y bueno, Mirá. con eso, bueno, después volvía, porque hay historias muy fuertes con la Fundación Eva Perón y Sí, Neuquén. correcto. Sí, sí, O sea sí. que Neuquén fue el territorio más peronista de todo el país. En la época de esplendor del peronismo, Eso la sí. verdad que no lo tenía ni ahí. Bueno, eso lo aprendí también viniendo acá. Dije, mirá, o sea, de hecho uno si le empieza a prestar atención a las estructuras que están montadas en la provincia, son estructuras elaboradas justamente en épocas del peronismo, ¿no? Mira, para que tengas una idea, en casi todas las comisiones de fomento ganaba por el 98 o 99 o 100% de los votos. Claro, una locura. En las ciudades grandes bajaba el porcentaje, pero por ejemplo, en la ciudad donde menos votos sacaba era el 60%. Y había ciudades donde ganaba por el 80, 85, 90. Claro, Ciudades impresionante. Sí, sí. Era un territorio muy, como decimos, peronizado. Por eso tardó tanto en ejecutarse la provincialización. mirá Claro, vos. claro. Y eso respondía que a un interés desde Buenos Aires, ¿no? Que no se provincializara. Claro, exactamente. O sea, al ser un territorio tan peronista, había que desperonizarlo. Después de la revolución llamada Libertadora, Libertadora, sí. había que desperonizar los territorios, tanto Neuquén como Río Negro, que tenían una alta base de adherentes al peronismo. Por eso se demoraron 2-3 años. No fue instantáneo. Mirá, no tenía esa Yo esa tampoco, data, no la. tenía ni idea no la- de que no- fuera así. Sí, me encanta. Bueno, lo aprovechemos a que lo tenemos acá a Rodri. ¿Tenés alguna una pregunta para hacerle acá a nuestro historiador? No, a mí ¿Qué tiene que ser? recién se me venían algunas de Plotier, pero no sé Sí. si es más su... Porque, a ver, uno tiene como el año de fundación. De hecho, dicen que está mal decir que se fundó Plotier. Hay una... Y el tema es, ¿qué fecha se elige? Ah, claro. No hay un acto de fundación. Entonces, Claro. ¿qué fecha elegimos? ¿La comisión de fomento? ¿El ferrocarril? ¿Qué fecha? ¿La compra de Está de mal tierras? decir que el doctor Claro. Plotier fundó la ciudad, porque eso así tal cual no existió. Le puso el nombre. Le puso Claro, un nombre. No hay un acta oficial de fundación. Claro. Pero sí se toma una fecha. Toda ciudad o todo lugar requiere una fecha y Sí. se elige. ¿Y por una. qué se eligió el 26 de marzo? Finalmente. Y es la comisión de fomento de Plotier, Ajá. en la fundación de la comisión de fomento. Claro, que en ese momento el presidente, en este caso, ¿quién era? Me sale Sabatini, pero no era Sabatini. Presidente de la Nación. Sí, presidente en ese momento. Justo. Exactamente. Que él fue el que reconoce la comisión de fomento de Plotier y a partir de ahí es como que ese es el acta fundacional de Claro. la ciudad. Pero es cierto, no es Hay un que... reconocimiento como... Claro, no es como en las grandes ciudades que nosotros imaginamos que viene, digamos, el conquistador corta la a cinta roja, mira. claro, a poner... Sí, es el momento en que empieza a querer tomar Sí, agua ya. el rayo. Encuentra un vaso. Rodrigo, cuando empezás a abarcar la historia completa de Neuquén, ¿no? En este repaso, veo que incorporás también algo que me resulta sumamente interesante y lo pienso también para las escuelas, que tiene que ver con la fauna del Neuquén, ¿no? Haces un repaso por las aves, por los reptiles, por la cantidad de animalitos que tiene nuestra provincia. Justo abrí, mira. Sí, y ahí justamente estamos viendo imágenes también ahí.
te encontraste con especies que han ido desapareciendo en el tiempo, te empezaste a encontrar con nuevas especies, pensás que esta urbanización tan repentina que ha tenido la provincia ha, bueno, justamente limitado la presencia y la visualización de este tipo de animales. Sí, antes que nada el tema del interés por la fauna surge porque todo el mundo me asocia con el tema de la historia. Sí. Sin embargo, no es lo único que abarcas. Que abarco exactamente con el tema del conocimiento. Me gustan muchas otras áreas, no es la única. Sabés muy bien que vengo del ámbito en realidad de los sistemas, de la programación. Sí. Pero me gustan muchas áreas y ámbitos de conocimiento, geología, fauna, y todo eso lo fui plasmando también en la publicación para que no se encasille solamente como que es una publicación de historia. De historia, claro. Ahora estoy preparando una saga de vaca muerta, de la formación geológica. Estoy con ayuda, bueno, de un conocido geólogo de Zapala, haciendo una especie de traducción de un montón de textos geológicos para explicar a la gente cómo se formó la cuenca neuquina, especialmente por qué llegamos a Vaca Muerta. Claro, ¿por qué tenemos vaca muerta? Exactamente. Entonces, bueno, son varios temas y la fauna es un tema, por supuesto, el medio ambiente es algo que también me gusta mucho. Y con respecto a la fauna, he ido descubriendo, no era un especialista en fauna de Neuquén, he ido investigando, he ido descubriendo. Algunas coinciden porque el área de distribución no abarca solamente Neuquén, sino muchas provincias. Claro. Pero y he encontrado otras que solamente son endémicas, o sea, exclusivas, claro, de alguna zona, ¿no? Como por ejemplo alguna lagartija en el Copahue o en la zona de la Ucamahuida. He encontrado un poco de todo. ¿Has salido vos a la búsqueda de estos animales o tu trabajo como investigador te fue topando con esto? No he salido precisamente a la búsqueda, pero sí siempre, por ejemplo, cada vez que hago un viaje llevo una cámara con un lente importante. Sí. Y cuando veo algo paro y me pongo a fotografiar. Claro. Y muchas de las fotografías que salen en la revista, no muchas, algunas son de tu autoría. Sí, sí. Rodrigo, entiendo que esta no fue hasta 2023, ¿verdad? Esta que se Exactamente. publicó. Esta revista se publicó desde el 2018 hasta el 2023. Bien, y porque tiene un contenido, la verdad, súper interesante. Yo te quería preguntar si esto se encuentra, o sea, si seguís haciendo este tipo de trabajos o de notas en tu página o dónde se encuentra esta información. Bueno, en formato gráfico ya Sí. lo dejé, obviamente, Sí. por un motivo prácticamente que es de época. El papel está en retroceso. Sí. Nadie compra revistas. Claro, por eso te pregunto, si hay algo, viste, este mismo material se puede encontrar hoy en otro lado, En la página web. en la página web. Todo el Está material, todo lo que está en la revista está en la web. En Bien. realidad en la web hay muchísimo más, hay Claro. multiplicado por, Sí, no sé, sí, por sí. 10, 15. Bien, Pero está todo en la web porque el objetivo nunca fue vender revistas, sí, si bien ayudaban económicamente a sostener todo un proyecto, Sí. pero el objetivo era la divulgación. Entonces, todo se puede descargar de internet en la página Más Neuquén, que es másneuquén.com. hermoso. Y- Hermoso este laburo. Es fantástico. Llegás a las fotografías porque tu trabajo como investigador, como historiador en la búsqueda, rastreas hasta que encontrás fotografías o estas fotos, por ejemplo, estaba viendo esto que digo, qué loco que se haya podido registrar esto. Ciclismo San Martín de los Andes, década del 40. Claro. Son fotos, obviamente, de alguna carrera ahí en la zona lacustre de San Martín. ¿Llegan porque te lo envían a vos algún familiar que encuentra una foto y te la pasa? ¿O vos tuviste que buscar hasta que la encontraste? Bueno, hay diversas formas de llegar a la foto. Particularmente en ese caso del ciclismo de San Martín de los Andes, década del 40, me lo envió una familia de San Martín. De San los Martín. Andes. O sea, la página, o sea, todo el ecosistema, la página, el programa de radio, facilitaron muchísimo, porque mucha gente se comunicaba, decía, tengo algo. Claro, la recolección de información, de material. Muchas veces había gente que me decía, tengo un diario del año 42. Sí. ¿No? Entonces, y no sé qué hacer, quería preguntar si te servía. Venga, claro. ¿no? Entonces, de ahí me nutro, de ahí surgen historias.
Y con respecto a la fotografía, también, aparte de ir a museos o colecciones, ahora se facilita mucho porque hay mucha gente que lo publica en redes sociales. En redes, claro. Y yo las tomo de ahí. Obviamente siempre menciono de dónde las saco, ¿no? O sea, Claro. la saqué de Cada la fuente. página, por ejemplo, Gentileza de... Neuquén en el Tiempo, o Zapala escribe su historia. Siempre menciono de dónde saco las imágenes, ¿no? Porque justamente para eso están, para divulgar. A mí no me gusta, por ejemplo, cuando le ponen marca de agua. Marca de agua, ¿no? claro. Porque es como que uno es dueño, es como que es propiedad de una persona. Yo puedo entender que una foto familiar sea propiedad de una persona, pero una foto de un paisaje, Claro. de una ciudad, de una vista de la ciudad. Sí. De alguna obra en particular, que he visto muchas de estas. Yo personalmente creo siempre que es del dominio público. ¿Cómo pensás que los historiadores del futuro están registrando lo que está pasando actualmente en la provincia? ¿Cómo van a registrar? Sí. Bien, ese es un tema re importante y eso lo hablo siempre con toda la gente. Lo hablo especialmente con la gente de los museos. A nosotros se nos hace fácil porque hay registros en papel, Sí. físicos. ¿Qué va a pasar dentro de 100 años cuando quieran saber cómo vivíamos nosotros? Si no hay papel, si no hay un registro físico, dónde están los archivos, quién los guarda. Tenemos un ejemplo. Es muy fácil borrarlos también. Sí, es el ejemplo que iba a dar justamente es de eso. Tenemos Sí. el ejemplo de lo que pasó con Telam, la agencia de noticias. Sí. De golpe, alguien apretó un botón Y desapareció la y página. desapareció la página. Todo. Un archivo inmenso, aparte. Desaparecieron 40 años de historia. Seguramente alguien hizo un backup y lo guardó, ¿no? Pero no sabemos, no lo sabemos. Pero esa página desaparecieron 40 años Una de historia. mina de oro. ¿Sí? O un periódico que desaparezca. ¿Qué va a pasar con un periódico que desaparezca? Claro. Alguien aprieta un botón y desaparece todo. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a hacer para resguardar el archivo histórico del futuro. O sea, nosotros podemos saber qué pasó con Abel Chaneton, con Zainuco, porque quedaron expedientes, quedaron registros, quedaron diarios, Actas, claro. actas. El otro día justo me hicieron llegar una foto de una carta de Félix Samartín a Abel Chaneton. Sí, de Félix Samartín a Abel Chaneton. Por eso digo, un pedacito de rompecabezas que faltaba en los hechos de Zainuco, Sí. que alguien me lo envió, dijo, está en el archivo tal. Pero está el archivo físico, yo lo puedo tomar. Claro, Claro, podés- podés, si Ahora querés puedo ir a divulgar buscarlo. y hacer un artículo y escribir y dar Sí. otro aspecto nuevo. 100 años después, ¿qué van a hacer en 100 años? Ni que hablar en 500. ¿no? Nosotros hablamos de historia de Roma, de Grecia o de China, porque han quedado registros. No importa si no era papel, si era papiro, Sí, sí, sí. si quedaron escritos en las paredes, pero no importa. Sí, tal cual. Cuántas cosas que se saben por jeroglíficos o cosas que quedaron Que en... quedaron plasmadas en la- ¿Qué va a pasar me en ese? vuelve 1984. O sea, él Claro. dice esto y es como otra vez, claro, se borra todo y no pasó nada Claro. No Queda todo sabemos qué en pasó. en el olvido. en el medio. Qué importante, yo aprovecho y le mando el saludo a mi viejo. Mi viejo es archivero, él es licenciado en Ah. archivología. ¿Posta? Sí. Mi viejo es Muy archivero. multifacético tu No, papá. mi viejo es un Ahora personajón. entiendo lo de las etiquetas en los álbumes Claro, de por eso, foto. claro, por eso tiene tenía. sentido. Por eso, tiene todo muy guardado, muy especificado, muy etiquetado, Tal tiene cual, toda esa. tiene todo el sentido. De hecho, esto lo cuento con mucho orgullo. Mi viejo fue el primer licenciado la primera persona en recibirse como licenciado en archivología en América. ¿Por qué? Porque la única universidad que dictaba la licenciatura en archivología en toda América era en Córdoba. Sí. Y mi viejo fue el primero en recibirse, un promedio de 9,80 y pico, una cosa Ah, así. Nada, por favor, qué un capo. nivel. Hace poquito recibí un reconocimiento ahí en la universidad. Qué grande. Pero yo me acuerdo que de él aprendí mucho de esto, de decir, che, y guardar el papel, la importancia del papel y sobre todo cómo conservar el papel, ¿no? No es lo mismo meterlo en un También, folio, lo guardo sí. ahí y decir, che, no, hay un montón de factores que pueden deteriorar ese papel y en un momento lo sacas, se te desarma y Se te desarma en la mano. perdiste. Se puede también digitalizar, o sea, se puede conservar digitalizando. Exacto. El tema es quién guarda esa copia digitalizada. Totalmente. Y si está accesible. De Claro. nada sirve digitalizar
para guardarlo para que dentro de 50 años alguien lo vea. Claro, claro. Y esto, con un clic le metí el candadito y nadie puede entrar. O sea, esa es una realidad, ¿no? Hay un caso en la página del diario Río Negro, un error, borró, creo que fueron archivos del año 2000 al 2005. Se perdieron gran cantidad de archivos. Es algo que no es muy conocido, solamente en el ambiente, pero Sí. se han borrado muchos archivos de diario en la parte digital, ¿no? Qué No, pena esa, tremendo, ¿no? sí. Es, Igualmente están en papel, pero uno tenía la facilidad de buscarlos y ahora ya no lo de tiene. acceder. Es una carrera que, o es un oficio, ¿no? La del historiador, que con el tiempo se puede ir perdiendo. Digo, ¿las nuevas generaciones se encargarán de rescatar la historia? ¿Pensás que eso puede llegar a suceder? Y yo soy optimista. A ver, tampoco voy a negarle esa posibilidad al futuro, pero yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, que se va a mantener la pasión por el tema histórico. De hecho, yo veo un montón de pibes jóvenes que están apasionados y haciendo investigaciones y escriben. Y ahora la tiene más fácil. Porque antes los historiadores iban con su libretita, virome, hacían fotocopias. Claro. Sí. Ahora, yo empecé un poco ya de entrada a implementar todo lo que es tecnología. O sea, a mí me decían, no te lo puedes llevar este libro. No quiero llevármelo, déjame sacar una foto. Claro. No, entonces yo le sacaba foto a todas las hojas. Después la llevaba a la compu, hacía la transcripción OCR, el reconocimiento de caracteres. Sí. Tenía el texto, lo trabajaba. Bueno, ahora con la inteligencia artificial vi que en el bloque anterior ustedes estaban un poco escépticos, pero... No, pero depende del uso. Claro, depende del uso. Imagínate En el tema de esta las portada hecha con, gráficas, no, claro, no. con inteligencia artificial, te das cuenta y decís, no, esto está armado, Claro. hay un diseño en acá el tema que de los diseños ya Claro. estamos hartos de verlo en diseños, digamos. Pero Sí, sí. no, para mí es re útil, yo la uso un montón a la inteligencia Sí, sí. artificial. Entonces, bueno, la tienen mucho más fácil. De Claro. hecho, yo hice un trabajo para el programa de radio Ese de otra historia sobre un jesuita, Bernardo Havestad, que a lo mejor hablamos de eso en algún programa, Sí. que recorrió el norte de neuquino allá por el siglo XVIII. Y empecé a rever ese trabajo que había hecho en el año 2018, que no existía inteligencia artificial, lo empecé a rever con inteligencia artificial. Sí. Una búsqueda profunda en internet, documentos antes cosas que no podía hacer, en inglés, en latín, en francés, en un montón de Claro. lugares, académicos de distintas universidades, y empecé a encontrar cosas que contradecían lo que yo había dicho en el programa. Entonces, bueno, no es que mirá qué está loco. mal mi programa, es que ahora tengo más herramientas. Claro. Claro. Hacer una búsqueda profunda en internet de toda la documentación permite hacer cosas que antes no se podían hacer. Así que la tienen más fácil para Claro. investigar. Hay una simplificación, digamos. ¿no? Tal cual, podés consultar estos documentos en otro Yo idioma puedo- que te los traduce completamente la inteligencia artificial. O cosas como, por ejemplo, leí en tal libro, a lo mejor tengo el archivo del libro y son 800 páginas. En algún capítulo leí tal cosa. Tal cual, Fíjate en qué capítulo está, ¿no? tal cual. Antes era sentarme y ponerme a... Claro. A buscar capítulo por capítulo, Claro, olvídate. que me parece que dentro de eso hay como una especie de, vamos a decir, es como un artesano el historiador, porque yo también veía esto de que le dedican tanto tiempo a la búsqueda y al ojear y al estar ahí, que implica mucho tiempo de trabajo de estar ahí, que ahora entiendo que la tecnología facilitó un poco eso. Pero ¿extrañás un poco la cuestión analógica de la investigación, de estar ahí, de agarrar el libro, de buscarlo, o decís, che, no, la verdad que me facilita el tiempo, aprovecho el tiempo para hacer otras cosas que me permiten justamente esto, ¿no? Dedicarle tiempo al desarrollo de las páginas, etcétera, etcétera. Pero hay una cierta nostalgia con respecto a lo analógico. En el caso particular mío, Sí. No sé, creo que no. No. Pero, Todos los historiadores están en la misma, ¿no? Claro, no es Calculo. para tanto, nos gusta el papel, pero no es para Claro. tanto. mirá, nostalgia porque a lo mejor representa, no sé, el paisaje de formación de uno cuando fue niño. O sea, yo me crié analógicamente, Claro. con papel y lápiz. Sí, sí, sí. Ni siquiera, bueno, calculadoras recién arrancaban ahí. Tengo 55 años, yo fui a la escuela en los 70. Sí. Había calculadoras, pero no eran de uso masivo. Claro.
me crié haciendo divisiones con decimales. En el pizarrón me mandaban a hacer una prueba. Tenía que dividir con 3 decimales de un lado y en el numerador y en el denominador con 4, ¿no? Claro. Delante de todos. Pero es como que me digan, pero el uso de la calculadora, entonces, ¿es perjudicial? No, porque uno tiene el mapa mental de lo que tiene que hacer. No es necesario saber el procedimiento, uno tiene que saber el método. El razonamiento. Digamos, sí. Exacto, razonamiento. Entonces, con el tema de lo analógico y lo digital, yo me considero siempre un puente entre dos mundos. Claro. De hecho, llevo siempre en la mochila el lector, el ebook reader, el Kindle. Sí, sí. Y llevo más de 200 libros puestos, no porque los vaya a leer los 200, pero tengo la esperanza de leerlos, ¿no? Ay, yo igual tengo una cantidad de libros descargados también. Qué barbaridad. Así que, y no sé, digo, la tinta no es más sagrada que los píxeles. Claro. Lo que importa Ay, me encanta. es lo que transmiten, ¿no? Totalmente. La vamos a dejar esa frase. Esa me encantó. Una remera que Me diga encantó. eso, ¿no? Que la tinta no es más importante que los Sí. píxeles, ¿no? Me encanta eso. Me re gustó. Hay un mensaje acá de Laura desde España que dice: es muy importante conocer la historia. Da pena que ya no se usen los libros. Los alumnos ya no van a la biblioteca y no saben buscar en los libros. Que eso es cierto. Yo tuve un entrenamiento que esto se lo agradezco a mi vieja. Yo le preguntaba: che, vieja, ¿qué significa tal? Anda al diccionario. No, los manuales, teníamos los manuales. Claro, yo me Los acuerdo que atlas. tenía un librito que se llamaba Lo sé todo, que era como eran varios. Villiquen. Claro, eran varios tomos, y me mandaba a buscar ahí la info. Sí. Me acuerdo unos diccionarios así, y hasta me enseñó cómo se buscaba en el diccionario. Tal cual. Y digo, claro, tal cual, eso se ha ido perdiendo, pero es mucho más fácil sentarte, hacer clic y ya está, ¿no? Don Google te tira toda Sí. la data. Rodrigo, la verdad que yo tengo 10 millones de cosas. Lo bueno es que te vamos a tener cada semana por acá. La verdad que me resulta sumamente atractivo que podamos hablar de un montón de cosas que hay por acá. Así que seguramente vos nos irás guiando en Sí. todo este recorrido que podemos hacer O preguntas en la que se provincia. nos ocurran a nosotros o a la gente, que nos manden si tienen alguna historia que quieran conocer, alguna cosa. Vamos a también dejar podemos ir una- poniendo como temas. Exactamente, una del cajita día. de preguntas ahí Sí. para que justamente podamos ir tratando algunos de los temas acá en vivo en el programa, y la verdad que está buenísimo. Aprovechamos, le pedimos a los amigos y amigas que tengan ganas de ingresar a la web, tienen la posibilidad de encontrar todo esto que estamos viendo acá, que ya justamente Lai lo estuvo pasando por las pantallas. Sí. Justamente esta revista que vos sabés acá, la podés ver digital, pero con mucha más data, en masneuquén.com. Ahí vas a encontrar todo esto que justamente está en esta revista que hace un ratito lo mostramos. Tiene Divina. un montón de cosas. ¿Ves? Por ejemplo, la fauna del Neuquén. Me fascinan los mapas. Los mapas son hermosos. Yo soy un ñoño de los mapas, que Yo me vi encantan. también alguna historia ahí, alguna ficción, ¿o no? Hay ficciones Algo de también. literatura. Sí. ¿o no? O No estrictamente de literatura, tal Sí. vez lo que has visto es alguna biografía de algún poeta Sí. o de algún escritor, vi alguna historieta. una historieta. Sí. Había Daniel Varela, era un historietista muy bueno que falleció durante la pandemia. Él apenas vio la revista, Dijo, yo quiero. yo quiero participar, Sí. acá tenés el espacio. Qué bueno. Hizo una historieta ambientada en Neuquén en la Sí. década del 30, pero bueno, allá por el 2020, bueno, con todo lo que pasó. En pandemia. Veo mucha leyenda. Es lo que más atrae, ¿no? ¿El Ay, público las leyendas consume a mí me mucho encantan, leyenda sí. o es parte, digamos, del amplio espectro que nos da la historia? La leyenda lo que tiene de bueno es que le permite a la gente un poco ser partícipe, ser a veces digo que la gente se adueña un poco de eso porque quiere ser protagonista. Por ejemplo, en las leyendas hay muchas que son inventadas, pero una vez que toman trascendencia no se las puede parar, o sea, se incorporan prácticamente Son del patrimonio al acervo de un... Claro. Pero con respecto a las leyendas, si vos te referís a las leyendas de origen mapuche, habría que buscar más en lo que se escribió
a principios del siglo XX, no en lo que se está mostrando ahora, que hay mucho interés turístico también. También, sí, ni hablar. Pero, por ejemplo, las obras de Berta Koestler, que en realidad es Berta Koestler, Ilg es el apellido de ella, porque Koestler es el apellido del marido. Del marido, claro. Donde hay muchas, y algunas las hemos transcripto ahí en Más Neuquén. Pero yo quiero que me las cuentes vos igual otro día. Bueno, a mí me gusta que me cuenten esas cosas. De verdad. Me pero encanta escuchar las leyendas. son interesantes porque Sí. fueron Con pochoclo así que te quedas al lado de un fogón. fueron escritas por una persona que escuchó Claro. a personas que por tradición oral a su vez la escucharon de sus padres en épocas anteriores a la campaña incluso. Así que yo considero válidas más esas que muchas otras que andan dando vuelta por ahí, que tratan de romantizar y que de que bueno, que todo está que todo es muy lindo y cuando en realidad no es tan así. Las leyendas mapuches muchas veces hablan de los Wincas y todo eso fue como corrido un poquito y dejado la parte más linda de la leyenda. Entonces, no sé si me gustan tal cual las están contando ahora, ¿no? Claro. Me parece que las han retocado un poquito. Las modernidades. Como Netflix, viste que Netflix, claro. Netflix te modifica todo de la historia todo real. lo romantiza. Sí, le pone algo divertido. 11:08 en la República Argentina. Estuvimos conversando con Rodrigo Tarruela. ¿Está bien decir historiador? ¿Te podemos como enrotular como historiador? Mira, ya no me niego a que me digan eso porque todo el mundo me dice así, aunque Claro. yo no me considero historiador. Ahí va. Me considero un periodista divulgador. Ahí está, periodista divulgador de todo. Pues muchas veces digo, Neuquén, pero también hay un amplio laburo en toda la Patagonia, no solamente Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. Digo, el laburo abarca todo, ¿no? Creo que eso es lo más interesante también, ¿no? Sí, también a veces escribo sobre la Patagonia, no tanto, siempre trato de relacionarlo con Neuquén. Por eso el tema de la cartografía me ayuda un poco a salirme del encasillamiento. Claro. Lo que hago de historia es solamente una faceta, no es todo. Todo el mundo me llama por eso, pero bueno, es así, lo tengo que aceptar. Es parte de lo que fuiste construyendo, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Pero sí, hago un poco más amplio que Neuquén a veces, no siempre. No me considero historiador, me considero divulgador, periodista divulgador, porque, digamos, a ver, periodista es el que ejerce el periodismo. Lo mismo pasa con el tema de la historia, que hay el prejuicio de que si no estudiaste Claro. historia, Claro. o sos profesor de historia, o licenciado en historia, o no sé. No podés hablar del Sí. tema. No podés hablar del tema. Acá tenés que tener el título universitario sí o sí en la pared. Rodrigo Tarruela, nuestro Divulgador. nuestro divulgador de historia, de cartografía también, de la fauna, bueno, de un montón de cuestiones que, insisto, en másneuquén.com lo pueden encontrar. Nosotros, mira, tenemos el placer de que nos dejan estos ejemplares acá en la biblioteca de Rayo Media. Ya queda acá y bueno, en un ratito entra el escribano, te vamos a hacer firmar el contrato para que a partir de hoy y todos los miércoles te podemos tener aquí en el programa. Perfecto, adelante, firmo, no hay Firmo. ningún- Bueno, acá está ya preparado el CEO que está dando el ok. El CEO ya dio Ahora el fíjate, ok. viste que cada... Desde el momento que está ahí, Exactamente, viste que cada vez que cada columnista que se acerca, él viene, ve, está todo bien, listo, da Se el ok. relajó, así que está todo está todo aprobado. bien. Rodrigo, muchísimas gracias y será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por invitarme y voy a estar firme los miércoles. Muy Gracias. bien, excelente. 11:10 en la República Argentina. Nosotros nos vamos a una breve pausa.